Ahora bien, en este mismo capítulo de lo que es la responsabilidad internacional del Estado, vamos a tratar específicamente lo que se trata de la responsabilidad internacional del Estado. En el presente apartado se analizará la figura de la responsabilidad internacional de los Estados, uno de los temas más importantes para el derecho internacional público en general, pero también para el derecho internacional de los derechos humanos. La consecuencia natural que se busca después de la determinación de la responsabilidad internacional es la reparación del daño, tema que también será esquematizado. Finalmente se abordará el reconocimiento de responsabilidad internacional por parte de los Estados. En primer lugar tenemos responsabilidad internacional. La responsabilidad internacional es la consecuencia de una acción u omisión realizada por un Estado u organización internacional que quebrante una obligación internacional a la que se encuentren vinculados. Cuenta con un elemento objetivo y otro subjetivo. El elemento objetivo consiste en que se produzca una transgresión al derecho internacional, de una obligación internacional que sea exigible a un Estado. El elemento subjetivo es que la imputabilidad de ese desacato sea atribuida a un Estado u organización internacional. En la siguiente línea se conceptualiza el tema. Para ello se tomará como referencia el proyecto de artículo sobre responsabilidad internacional del Estado por hechos internacionalmente ilícitos, elaborado por la Comisión de Derecho Internacional, y se complementará la información con doctrina y decisiones judiciales. El proyecto de artículos a que se hace mención fue presentado por la Comisión de Derecho Internacional en su informe de 2001 a la Asamblea General de las Naciones Unidas. Consta como anexo a la resolución 5683 del 12 de diciembre de 2001 de la Asamblea General. A partir de ahí se ha solicitado al secretario general la compilación de decisiones de cortes, tribunales y otros organismos internacionales relativas a los artículos y la invitación a los gobiernos a presentar información sobre su práctica. Ha comenzado a ser un punto de referencia para los tribunales internacionales y en algunos países como Alemania para los tribunales nacionales en materia de responsabilidad. El proyecto de artículos también se ha tomado como referente en el derecho internacional de los derechos humanos. Por ejemplo, el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos lo ha hecho en los casos de Ildiscu contra otros, contra Moldova y Blesic contra Croacia. Las organizaciones internacionales, al ser sujetos del derecho internacional, también pueden ser imputables de responsabilidad internacional. Desde 2001, la Asamblea General sugirió a la Comisión de Derecho Internacional que iniciara su labor sobre la responsabilidad de las organizaciones internacionales. Los hechos del Estado comprenden el comportamiento de todos sus órganos, sean del gobierno central o de una entidad federativa. El legislativo puede cometer transgresiones al promulgar leyes contrarias al derecho internacional o por no promulgar leyes necesarias para cumplir las obligaciones internacionales. Asimismo, los actos de personas o entidades que sin ser órganos del Estado están facultadas para ejercer atribuciones del poder público, se consideran hechos del Estado. De esta forma, los actos de los organismos autónomos, como en México los del Instituto Federal Electoral o la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, son hechos del Estado. Se considera que algunas circunstancias excluyen la ilicitud del hecho internacional, como son el consentimiento, la legítima defensa, las contramedidas, la fuerza mayor, el peligro extremo y el estado de necesidad. Sin embargo, se considera que en materia de derechos humanos, por su propia naturaleza, es indiscutible la exclusión de la ilicitud. El proyecto de artículos antes mencionado señala que ninguna de las circunstancias indicadas excluirá la ilicitud en caso de que la obligación internacional se derive de normas imperativas de derecho internacional general, es decir, de jus cogens. Por otro lado, las contramedidas que puede tomar el Estado lesionado para inducir al Estado responsable a cumplir sus obligaciones no deben afectar las obligaciones establecidas para la protección de los derechos humanos fundamentales, ni las de carácter humanitario. La responsabilidad internacional produce consecuencias jurídicas. En principio, el Estado debe de cumplir la obligación transgredida, es decir, poner fin al hecho si es que éste continúa.
y garantizar la no repetición del hecho ilícito. Asimismo, una consecuencia fundamental de la responsabilidad internacional es la reparación del daño, que puede ser material o moral. La invocación de la responsabilidad internacional, según el proyecto de artículos antes indicado, puede ser realizada por el Estado lesionado, si la obligación quebrantada por el Estado responsable existe con relación a otro Estado, con un grupo de Estados o con la comunidad internacional en su conjunto. Respecto de la obligación internacional de un Estado con la comunidad internacional, se presenta la del respeto a los derechos humanos. En el caso Barcelona Traction Light and Power Company Limited, de 1970, la Corte Internacional de Justicia señaló la prohibición de los actos de agresión y genocidio y la obligación de respeto a los derechos básicos de la persona humana, incluida la prohibición de la esclavitud y la discriminación racial, como obligaciones con la comunidad internacional en su conjunto. En materia de derechos humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que la responsabilidad internacional del Estado puede generarse por actos u omisiones de cualquier poder u órgano de éste, independientemente de su jerarquía, que violen la Convención Americana. Es decir, todo acto u omisión imputable al Estado, en violación de las normas del derecho internacional de los derechos humanos, compromete la responsabilidad internacional del Estado. El párrafo antes citado indica que la responsabilidad internacional se puede presentar por todo acto, conducta positiva u omisión, conducta pasiva de cualquier órgano del Estado que vulnere normas del derecho internacional de los derechos humanos. Un caso muy interesante de la Corte Interamericana es el de Suárez Rosero contra Ecuador. En este caso, la Corte declaró que el artículo 114 bis, último párrafo del Código Penal ecuatoriano, quebrantaba el artículo 2 de la Convención Americana, en concordancia con los artículos 7.5 y 1.1 de la misma. La Corte consideró que esa disposición, al establecer una excepción para liberar a las personas detenidas por ciertos delitos, despojaba a una parte de la población carcelaria de un derecho fundamental y por ende lesionaba intrínsecamente a todos los miembros de dicha categoría de inculpados. Indicó además que esa norma per se quebrantaba el artículo 2 de la Convención Americana, independientemente de que haya sido aplicada en el caso en cuestión. La Corte Interamericana de Derechos Humanos abordó la responsabilidad internacional objetiva del Estado al admitir que una norma de derecho interno puede, en las circunstancias de un caso concreto, por su propia existencia y aplicabilidad, infringir la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Bueno, el segundo tema de esto que estamos tratando son las consecuencias jurídicas del hecho ilícito. García Ramírez considera que el término consecuencias jurídicas del hecho ilícito es un concepto más amplio y creciente que el comúnmente utilizado, reparación del daño, idea a la que nos adherimos. En las próximas líneas se va a hacer un acercamiento al tema sin que sea el propósito profundizar en él. El incumplimiento de una obligación internacional conlleva consecuencias jurídicas. Si se ha producido un daño material o moral como consecuencia de la transgresión del derecho internacional, nacen consecuencias jurídicas, las cuales pueden adoptar la forma de restitución, indemnización y satisfacción, de forma única o combinada. En los casos contenciosos, la reparación constituye la culminación natural y necesaria, la expectativa individual y social, ya que no siempre basta la declaración de que el Estado ha quebrantado un derecho. Un principio general de justicia determina que todo daño causado injustamente a otro debe de ser reparado. La Corte Interamericana de Derechos Humanos en relación con la reparación del daño ha reiterado en su jurisprudencia que es un principio de derecho internacional que toda violación de una obligación internacional que haya producido un daño comparta el deber de repararlo adecuadamente. En la medida que sea posible, el Estado responsable está obligado a la restitución, restitutio in integrum, que es restablecer la situación que existía antes del hecho ilícito. Para algunos autores como García Ramírez, esto no es posible, como no lo es regresar el tiempo atrás. En el supuesto de que la restitución no sea posible, se está obligado a la indemnización, que es la reparación por excelencia,
y en su caso a intereses o a la satisfacción, que puede ser el reconocimiento de la infracción, una disculpa formal o cualquier otra modalidad adecuada. Resulta interesante el caso de la Corte Internacional de Justicia relativo al personal diplomático y consular de los Estados Unidos en Teherán, que señaló: con el comportamiento demostrado por la República Islámica del Irán, ha violado en varios aspectos y continúa violando obligaciones que tiene para con los Estados Unidos de América, en virtud de convenciones internacionales vigentes entre los dos países y de normas de derecho internacional general consagradas por una larga práctica. Como consecuencia de la responsabilidad denunciada, la Corte señaló, además de remediar la situación, la obligación de Irán de indemnizar a Estados Unidos de América por los perjuicios causados. Las consecuencias jurídicas por la transgresión de una obligación internacional dependerán según las condiciones de cada caso. En el sistema interamericano de derechos humanos, un caso muy interesante de reparación social por daño moral lo encontramos en el caso Aleoeboitoe y otros contra Surinam. En este asunto, un grupo de individuos de la tribu de los Aramacas fueron golpeados y torturados por militares, y algunos de ellos fueron privados de su libertad y asesinados sin razón alguna. La Corte Interamericana, al momento de establecer la reparación del daño moral, se enfrentó a una serie de situaciones que requerían un tratamiento particular. La tribu de los Aramacas vive en la selva, en el interior de Surinam. Se expresa solo en su lenguaje nativo y su estructura social presenta una configuración familiar matriarcal con casos de poligamia. En este sentido, una persona no solo es miembro de un grupo familiar, sino también del grupo tribal. La Corte señaló como parte de las reparaciones que era preciso ofrecer a los niños herederos de las víctimas una escuela donde pudieran recibir una enseñanza adecuada, por lo que estableció lo siguiente: ordena al Estado de Surinam, igualmente con carácter de reparación, reabrir la escuela cita en Jugaba y dotarla de personal docente y administrativo para que funcione permanentemente. Otro caso interesante de la Corte es el Cantoral Benavides contra Perú. En este caso, un joven de 20 años, estudiante de biología, sufrió una detención arbitraria con falta de garantías judiciales y protección judicial. Permaneció detenido y encarcelado por poco más de 4 años. Como parte de los daños que sufrió la víctima, la Corte estimó la destrucción en su proyecto de vida y consideró que la vía más idónea para el restablecimiento era mediante el otorgamiento de una beca de estudios superiores por parte del Estado a la víctima. Las consecuencias jurídicas por el hecho ilícito pueden ser de distintas formas, como se ha indicado, depende del tipo de daño que se haya causado a la víctima. Los dos casos anteriormente expuestos, además de interesantes e ilustrativos, pues la forma en que se reparó el daño, pues es una cuestión, vamos a decirlo, para tomar en cuenta. Pues la Corte, con una vocación reformadora, fue un paso más adelante que determinar una simple indemnización pecuniaria. La modificación de normas internas es otra consecuencia jurídica por la responsabilidad internacional del Estado, que se puede establecer como sanción la abolición, reforma o expedición de normas conducentes para asegurar los derechos humanos. Bueno, esta parte de lo que es este tipo de cumplimiento lo vamos a tratar en el siguiente video. Por la cuestión de la extensión. Pero ahorita estos casos que les comenté, pues son casos que ejemplifican que no solamente para lo que es la responsabilidad del Estado, no solamente es el cumplimiento de una indemnización que por lo general tiene un carácter económico, sino que, como vimos anteriormente, puede consistir, como lo ordenaron en el caso de Surinam, de construir una escuela, o en el caso del muchacho al cual se intervino en su proyecto de vida, pues que se le ofreciera una beca para que concluyera sus estudios. ¿Por qué? Porque pues, se mantuvo 4 años presos, en los cuales pues se le afectó en ese proyecto de vida, como es el de cursar una carrera, ¿sí? ¿Para qué? Pues para desarrollarse dentro de su comunidad. Entonces, para la siguiente voy a tratar lo que es el tema de lo que es
la responsabilidad, pero en el caso de la modificación de las normas internas, cuando se incumple con estas obligaciones de carácter internacional.